Les damos la bienvenida a la unidad número 2, Proyectos Constitucionales y Formación del Estado Argentino entre 1853 y 1912. Esta es la primera unidad temática histórica procesual, es decir, vamos a dejar de lado un poco, no por completo, las definiciones conceptuales y vamos a entrar ya sí en el proceso, en el devenir histórico de los eventos que nos llevan entonces a pensar en cómo se formó el Estado argentino. Y para ello tomamos como punto de referencia entre las opciones existentes a por lo menos uno de los eventos de relevancia que podemos encontrar, que es la sanción de la Constitución en 1853. Para ello, entonces, vamos a nuevamente a recurrir a distinta bibliografía. Hay una serie de capítulos de una publicación destinada específicamente a la Constitución argentina en el marco del Bicentenario. Allí hicimos una selección de 3 capítulos que van a estar destinados entonces a plantearles a ustedes la información en torno a cuáles fueron los proyectos, cuáles fueron los insumos para ese diseño constitucional, cuál fue la forma que finalmente adquirió ese diseño constitucional y cuándo participó Buenos Aires, que es un evento de relevancia. Vamos a prestar ahí un poco más de atención a esa situación y ya vamos a encontrar al respecto de esa disyuntiva en torno a 1853-1860, pero falta todavía para eso. Este es el video simplemente de presentación. La unidad temática, además de avanzar sobre el proyecto constitucional y la constitución finalmente sancionada, se propone acercarles a ustedes algunas reflexiones en torno a cuándo encontramos ese estado que definíamos en la unidad anterior, cuál es el ejemplo concreto y cuáles son los pasos específicos de formación del estado, cuándo podemos hablar de un estado ya no solo en términos conceptuales, sino en términos históricos y concretos a partir de el caso argentino. Un tercer aspecto de relevancia que está directamente vinculado con esto tiene que ver con la formación de los territorios nacionales. Vamos a encontrar en el primer video de clase un mapa que nos va a permitir entonces visualizar cuánto de ese dominio territorial que caracterizaría en algún sentido a la formación de los estados existió en Argentina y en qué medida esa ocupación concreta se fue modificando en el espacio. Esto adelanta un poco, ¿no? Nos toca de cerca, en tanto ex territorio nacional de La Pampa. Vamos a ver que el Estado Nacional Argentino tuvo efectivo dominio, ocupación en las denominadas provincias históricas, pero eso no fue igual en los territorios de ocupación indígena, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar desde los proyectos más formales o desde las herramientas más legales, si ustedes quieren, la Constitución específicamente, hacia el proceso histórico e identificar entonces las distintas variaciones a lo largo del tiempo hasta llegar a inicios del siglo XX. El corte en 1912 responde no a una periodicidad de la Constitución específicamente, sino a un proceso político que interpretamos cambia a partir de la sanción de una nueva ley electoral y nos permite pensar en la composición de un Estado de modo diferencial, en la participación de una ciudadanía de modo diferencial a lo que había sucedido hasta entonces. Son muchos años, esto salta a la vista en la primera lectura que ustedes ya han hecho del programa sin dudas, pero entre esos años y la diversidad de eventos que suceden, que se sucedieron, mejor dicho, vamos a priorizar entonces estos 3 ejes. ¿Cómo llegamos a la sanción de una constitución nacional, por supuesto? ¿Cuáles son las primeras acciones o características del Estado nacional, sobre todo a finales del siglo XIX? Y finalmente, ¿cómo se da ese cambio en la composición y en la participación de la ciudadanía en términos estatales? Estos temas son los que nos ocupan en esta unidad número 2 de nuestra materia, así que vamos a estar conversando al respecto o produciendo algunos textos. Habrán visto también que para la unidad 1 elaboramos distintos soportes pensando en la diversidad y en la facilidad en su acceso. Pensamos en un video solamente relatado, en un video con un soporte y en un texto
sería importante también que cuenten, a medida que vayan interviniendo en algunas de las actividades previstas, cuáles de estos soportes les han resultado o si tienen alguna duda o alguna preferencia. Eso nos va a servir también de ayuda para intentar establecer algunos criterios de acá a futuro en esta cursada que podríamos decir recién está arrancando. Así que paciencia, coraje y trabajo creo que son los mejores componentes para llevar adelante las tareas. Importante también, y ya con esto voy cerrando el video de presentación, recuerden que tienen distintos espacios de comunicación. Principalmente tenemos los avisos para comunicar algunas cuestiones generales que hacen a todos los grupos. Hay foros de consultas generales sobre la materia para cuestiones organizativas y también hay un foro específicamente por unidad temática. ¿Sí? Es importante que ese foro por unidad temática esté destinado sobre todo a que ustedes puedan plantear allí dudas de interpretación, dudas de bibliografía, dudas en torno a los ejes temáticos priorizados, entre otros aspectos. Y también van a encontrar, que entiendo esto lo tienen en las otras aulas también, en la sección bienvenida, un foro que específicamente se llama Pasillo y Bufete entre Estudiantes. Ese espacio está puesto allí para que ustedes puedan dialogar en conjunto entre las personas que integran las mismas comisiones o incluso entre distintas comisiones para resolver dudas operativas, armado de grupos, entre otras cuestiones. Aprovechen ese espacio, por favor, sobre todo porque nos va a permitir siempre plantear alguna duda que puede ser de ayuda para otra persona. Y en este sentido, una última cuestión, y ya con esto sí cierro. Aprovechemos el espacio de los foros y las consultas, no solo para preguntar, sino también para ver qué es lo que están preguntando. Sobre todo porque muchas veces las consultas que ustedes plantean ya han sido planteadas, no hay ningún inconveniente, ahí lo vamos a responder y a resolver, pero también es importante que vayan tomando ese hábito de releer o de darle una mirada, aunque sea, a las consultas realizadas, no tanto por el título, sino por qué es lo que hay allí dentro. Sobre todo lo pienso en esta etapa, que hay algunas dudas en torno a la composición de los grupos de trabajo, la resolución de los trabajos, y en el foro esa consulta ha estado como ocupándonos en los últimos días. Entiendo que, sí, insisto, pueden volver a preguntar, pero hay algo allí que está resuelto y sería bueno que sea recuperado. Leemos entonces por cualquiera de las vías las consultas que puedan hacernos llegar. Esperamos que sea un buen trayecto y un buen recorrido, el de la unidad 2 también. Los resultados hasta el momento de la unidad 1 son alentadores, así que queríamos compartirles también este mensaje para que continúen en la cursada. Estamos en contacto, buena jornada.